Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar ya con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a empezar a ver desde donde lo dejamos la vez pasada, que la vez pasada vimos o nos quedamos en leyes de exponentes. Si se acuerdan, pues nos habíamos quedado en las explicaciones de todas estas leyes de exponentes, ¿no? Estas 11 leyes que en realidad se podrían resumir a unas 3, 4 leyes, que las demás se derivan de las demás. Pero bueno, básicamente son todas estas. Vimos una breve explicación y una demostración muy informal de dónde salen estas leyes, ¿no? Les había dicho que eh, había quedado en explicarles esta, la primera, que pareciese muy contraintuitiva, por así decirlo, porque ¿cómo dices que algo elevado a la cero da uno, ¿no? Y la 8 también, que me habla de un exponente negativo, porque en todas estas leyes trabajamos con exponentes positivos, pero ¿qué pasa si trabajamos con exponentes negativos? Bueno, les quedé debiendo esas dos explicaciones. El día de hoy pues vamos a verlas, ¿no? Entonces, dejen poner un color, el color naranjita, ¿no? Entonces, la primera ley que es esta, que me habla de cualquier cosa elevado a la cero me da como resultado uno siempre y cuando a o la base sea diferente de cero, ¿no? Aquí, ¿cómo es la explicación? La explicación se basa básicamente en también la manera de cómo fuimos trabajando estas leyes. Este cero que está aquí, este a la cero, lo puedo escribir de formas distintas, es decir, este cero lo puedo escribir de formas distintas. ¿Están de acuerdo que cero es igual que 3 menos 3, ¿no? 3 menos 3 me da cero. También otra forma es, no sé, 5 menos 5 me da cero. ¿Están de acuerdo? ¿No? Entonces, otra cosa que me podría dar cero es, no sé, mm, bueno, básicamente, restar cosas iguales con cosas iguales me da como resultado cero, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo con números. Este a a la cero lo puedo expresar como que les gusta este 3, ¿no? Este a la 3 menos 3. ¿Están de acuerdo que es exactamente lo mismo? Porque 3 menos 3 es cero, ¿no? Y habíamos visto que esta ley, ¿qué pasa cuando yo restaba exponentes? Cuando yo restaba exponentes, lo que pasaba era esto, ¿no? Habíamos visto esta ley que ¿qué pasa cuando las potencias se dividen? Cuando se dividen, pasa que los exponentes se restan. Ya vimos su explicación, ¿no? Si tienen dudas o algo me pueden decir y pues lo volvemos a explicar. Entonces ya habíamos visto esto y les hice el comentario de que, bueno, la ley me habla de que si pasa esto, entonces tengo esto, pero lo puedo hacer también aplicar el recíproco. Si tengo esto, puedo pasar de esto. El recíproco es como el camino de regreso, ¿no? Pasamos de esto a esto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es aplicar básicamente nuestra cuarta ley, que qué es lo que pasa cuando tenemos potencias que se están restando, entonces tenemos una división de potencias, es decir, tendría a la 3 sobre a la 3, ¿no? Aplicando mi ley. ¿Sí? No, ¿sí me siguen todos? Entonces, ¿qué pasa? Si me doy cuenta, aquí tengo en el numerador a la 3 y aquí en el denominador tengo a la 3. Tengo cosas iguales que se están dividiendo, ¿no? Entonces, conforme lo que vimos o lo que recordamos de fracciones, ¿qué pasa si tengo dos cosas iguales que se están dividiendo? Uno entre uno me da como resultado uno. 2 entre 2 me da como resultado 2. Cualquier cosa dividida por sí misma me da como resultado uno, excepto el cero. Cero entre cero me da como resultado algo indeterminado, ¿no? Eso no se vale. Después, si quieren, vemos la explicación de por qué no podemos dividir nada entre cero, pero básicamente no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues pasa que si yo divido cosas iguales con cosas iguales, me da como resultado uno. Ah, pues ya llegué a lo que quería probar, ¿no? Que a elevado a la cero me da como resultado uno. Y aquí está mi ley, ¿no? Esa es la primera ley, siempre y cuando a sea diferente de cero, ¿no? Porque si es cero, mi numerador, mi denominador, que está aquí abajo, sería cero, y yo no puedo dividir entre cero, ¿no? Mi problema es mi denominador más que mi numerador. Va. Entonces de ahí sale la primera ley, ¿no? A la cero, cualquier cosa elevada a la cero me da como resultado uno.
Y ahora voy con la explicación 8, que lo voy a poner de este ladito. Que les gusta un color rosa. La 8, ¿de qué me habla? Me habla de exponentes negativos. Si tengo alguna cosa elevado a un exponente negativo, esto quiere decir que me va a dar como resultado esto. Pero bueno, esto, ¿por qué pasa? La explicación, no sé quién tiene su micrófono encendido. Va, si quieren hablar y lo encendieron, pues me dicen, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo con números, ¿no? Como lo hemos estado viendo. ¿Qué número les gusta? ¿Un -3? Sí, un -3, ¿no? Este -3 lo puedo expresar como, ¿qué otras formas? Lo puedo expresar como 0 menos 3, ¿verdad? 0 menos 3 me da como resultado -3. Lo puedo expresar también como, no sé, 3 menos 6 me da como resultado -3, ¿no? Entre otras formas, puedo escribir este -3 de 1000 formas posibles, ¿no? Esto es equivalente a esto. Solo quiero que capten esa idea. Entonces, pues voy a trabajar con ese exponente. ¿Qué pasa si yo tengo a menos qué? Menos, digo, elevado a la 0 menos 3. Voy a poner el primer ejemplo, después vemos con el segundo. A la 0 menos 3. ¿Qué pasa con esto? Pues aplico mi ley, esta ley, la ley número 4, que pues el recíproco, ¿no? Esto tendría que es equivalente a la 0 sobre a la 3. Puse 0. A la 3, ¿no? Por el recíproco de qué pasa cuando se restan exponentes. Entonces, aplicando bueno, la ley que acabamos de ver, que acabamos de demostrar, por así decirlo, a la 0 es igual a 1, cualquier cosa a la 0 es igual a 1, entonces lo que tengo aquí arriba no es otra cosa que 1, ¿verdad? Entonces sería 1 elevado a la a sobre 3. Y aquí queda mi ley, ¿no? O sea, pasé de esto a esto. Efectivamente, mi ley se cumple y pues básicamente ocupamos las cosas que ya sabíamos que funcionaban. Entonces de ahí salen esas leyes. También lo podemos intentar con esa otra opción de qué pasa si tengo a elevado a la 3 menos 6. Esto me da como resultado a elevado a la 3 sobre a elevado a la 6, ¿no? Y aquí simplemente resto eh, o simplifico las potencias. O sea, a a la 3 es a por a. Y a a la 6 es a por a 6 veces, ¿no? Por a por a, ¿no? Entonces, simplifico. Simplemente esta se va con esta con esta y esta con esta. Eh, en este caso, cancelar quiere decir que me da 1, porque si yo aplico mis leyes, bueno, no mis leyes, lo que habíamos visto previamente de fracciones, esta fracción grandota la puedo separar en fracciones más pequeñas. O sea, puedo poner a sobre a, multiplicado por a sobre a, multiplicado por a sobre a, ¿no? Ya junté estas tres a's de arriba con estas tres a's de abajo y las otras dos a's de acá se quedan huerfanitas, básicamente. Entonces esto sería 1 por 1 sobre A por 1 sobre A, ¿no? Entonces, ¿qué me da como resultado? Una cosa dividida, la misma cosa, pues me da 1. Y todo esto me da 1, esto me da 1, esto me da 1, y 1 por 1 por 1, pues me da 1. Entonces ya no tiene caso que multiplique esto, simplemente sé que me da 1. Lo multiplico por 1 sobre A por 1 sobre A, ¿no? Y esto me da como resultado, pues 1 por 1 por 1, pues me da 1, ¿no? Sabemos que cualquier cosa multiplicada por 1, pues me da 1. Bueno, no cualquier cosa, sino que 1 por 1 por 1 por 1 tantas veces, pues siempre me va a dar como resultado 1. Entonces 1 sobre A por A, y A por A es A al cuadrado, ¿no? Entonces, esta explicación larga es simplemente para decir qué es lo que pasa cuando digo que se están cancelando cosas. En ese caso de las divisiones, de las fracciones, lo que pasa es que está sucediendo esto, ¿no? No es simplemente que esta A se coma esta A y desaparezca mágicamente, no, lo que en realidad pasa es esto. Entonces, si se dan cuenta, ya llegué a mi, este, a mi ley, ¿no? Este exponente negativo pasó como exponente
positivo, solo que en el denominador, ¿no? De hecho, creo que me comí por ahí un signo o algo. Bueno, una A. Es a la 3. Sí, aquí puse 5. Aquí va otra, ¿no? Eso sería A a la 3. Ahí sí me como algún otro dato, me dicen, porque sería A a la 3, ¿no? Porque 3 menos 6 es menos 3. Entonces ya demostramos que los exponentes negativos pasan como exponentes positivos aplicándoles la inversa, o sea, mandando el numerador al denominador y viceversa, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda con estas dos explicaciones? Si no, pues bajamos y vamos a hacer ahora sí ejemplos de ejercicios aplicando las leyes de exponentes, ¿no? Ese primer ejercicio, ¿de qué me está hablando? Ya, ya no voy a explicar las leyes tan detenidamente, simplemente las vamos a aplicar para no aburrirlos tanto. 2 a la 3 por 2 a la 5 se multiplican potencias, es decir, que se suman. Esto sería 2. 3 más 5 es 8, ¿no? 2 elevado a la 8 sobre 2 elevado al cuadrado. Cuando se dividen potencias, se restan. Eso quiere decir que es 2 elevado a la 8 menos 2. Y eso sería 2 elevado a la 6, ¿no? Va. Entonces, este primer ejercicio estuvo muy fácil. Ay, más déjenme. Bueno, vamos a seguir con el segundo. Aquí, ¿qué pasa? Tengo una cosa, o sea, aquí tengo una fracción, ¿no? En el que aquí tengo una potencia y aquí también tengo una potencia que tienen base 3 y exponentes 4 y 7. Y esta cosa está siendo a su vez afectada por esta potencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo una potencia que está afectando a una fracción? Si me voy a mis leyes, que es la ley número 7, pasa que la potencia se reparte en el numerador y el denominador. Entonces, espérame tantito. Ahí está, perdón. Entonces, lo que pasa aquí es que el exponente se reparte tanto en el numerador como el denominador, ¿no? Entonces, esto me quedaría como 3 elevado a la 4 elevado a la 1 tercio. Y esto como 3 elevado a la 7 elevado a la 1 tercio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con potencia de una potencia? Las potencias se multiplican, ¿no? Entonces me quedaría como 3 elevado a la 4 por 1 tercio. Y eso me quedaría como 3 elevado a la 7 por 1 tercio. Como tengo multiplicación de fracciones, simplemente pues numerador con numerador, como aquí es como si tuviera un denominador 1, pues simplemente puedo multiplicar el 4 por el 1 y el 7 por el 1. Eso me da como resultado 4 tercios. Y esto me da como resultado 7 tercios, ¿no? Ahora pues simplifico. O puedo simplificar o puedo aplicar mi ley de, creo que era la última, una de las últimas, esta. ¿Qué pasa cuando tengo exponentes fraccionarios? Los puedo pasar a forma de raíz. Nada más déjenme checar cuál es la respuesta que me pide la guía, porque a veces pide otra respuesta. Ahora vamos a hacerlo de las dos maneras. Vamos a hacer primero simplificando estas fracciones. O sea, 4 tercios aquí es igual a un entero más un tercio, ¿no? Y este 7 tercios aquí es igual a 2 enteros más un tercio, ¿no? Entonces, pues sí, 3 a la 1. ¿Qué pasa cuando tengo exponentes que se están dividiendo? Pasa que se restan, aunque bueno, en realidad no me convenía tanto hacerlo de esta forma, sino pasarlo restando directamente. ¿Qué pasa cuando tengo potencias que se están dividiendo? Pues pasa que se restan. Entonces esto me quedaría como 4 tercios menos 7 tercios. Como tengo numeradores iguales, pues simplemente puedo restar fracciones, ¿no? Esto me queda como 3 elevado a la 4 menos 7 sobre 3. Esto me queda como 3 elevado a la 4 menos 7, ¿cuánto es? 4 menos 7 da como resultado menos 3. Y menos 3 sobre 3 me da como resultado menos 1. Sería 3 a la menos 1. Y ya vimos, ya demostramos que si tengo un exponente negativo, esto pasa como positivo simplemente aplicándole su inversa, es decir, 1 sobre 3, ¿no? Y ese es el resultado, un tercio, ¿no? Entonces, vamos a pasar al tercer ejemplo. Este tercer ejemplo vamos a ver
Por raíces es la ley, esta que acabo de ver acá, es la ley número 11. ¿Qué pasa cuando tengo raíces? Las puedo expresar de manera fraccionaria. ¿Cómo? Ya vamos a ver raíces en este próximo tema que vamos a tocar hoy. Este índice, bueno, esta m, este numerito de acá se le conoce como índice y a este pues, y a este el rojito, la n, pues simplemente como exponente, ¿no? Ya hemos trabajado con él. Ahora, para pasarlo en forma de exponente, mi n va a pasar como numerador y mi m va a pasar como denominador. Me va a resultar un exponente fraccionario. Entonces esto me quedaría como 5 elevado a la menos 12 sobre 3, ¿no? Y menos 12 sobre 3, ¿cuánto es? ¿No? Resolviendo esta fracción. Es como, da como resultado menos 4, ¿no? 12 sobre 3 da 4. Entonces, pues menos 12 sobre 3 da como resultado menos 4. Y puedo pasar este exponente negativo a forma positiva simplemente aplicándole su inversa. Y ya, ahí me queda 1 sobre 5 a la 4. La cuarta ley, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo una fracción que está siendo afectada por un exponente? Pues se reparte, por así decirlo. Entonces esto me quedaría como 2 a la m elevado al cuadrado y 2 a la menos 3 elevado al cuadrado. Potencia a una potencia, se multiplican las potencias. 2 por m me da como resultado 2m y 2 por menos 3 me da como resultado menos 6, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo potencias con la misma base que se están dividiendo? Lo que pasa es que se restan, ¿no? Esto me quedaría como 2 elevado a la 2m menos 6. Y hasta ahí queda mi ejercicio porque ya no puedo simplificar más, ¿no? Vamos con el último ejercicio. Entonces, ¿qué tengo aquí adentro del radicando? Ya veremos las partes de la raíz ahorita ya en corto, pero vamos a simplificar lo que está aquí adentro, que lo que está aquí adentro de la raíz se le conoce como radicando. Entonces, ¿qué hay aquí adentro? Tengo una multiplicación de potencias, eso quiere decir que los exponentes se van a sumar, es decir, 4 elevado a la menos 2 más 7. ¿Esto qué me da como resultado? Menos 2 más 7 me da como resultado 5. 4 elevado a la 5. Esto lo paso en forma exponencial, esta raíz en forma exponencial, esto me queda como 4 elevado a la 5 sobre 3. Y básicamente hasta ahí queda, ya no puedo simplificar más, ¿no? Entonces, sí, ya no puedo simplificar más. Entonces, estos ejercicios son de simplificación de exponentes, digo, de potencias, aplicando nuestras leyes de exponentes, ¿no? Toda esa simplificación de pasar de esta expresión más complicada a esta expresión más simple, pues es gracias a las leyes de los exponentes, que ya vimos de dónde salen. Y bueno, pues sí, tienen más ejercicios de este tipo en su guía. Si tienen duda con alguno, me dicen y ya lo resolvemos acá. Pero pues, sí, sí les recomiendo que estos ejercicios sí los hagan todos porque de aquí dependen varias cosas más adelante, con polinomios y monomios y todo eso. Entonces, vamos a pasar a radicación. ¿Qué es radicación? Radicación es básicamente raíces, simplemente se le conoce de esa forma a las raíces, radicación, radical, etc. Entonces, una raíz es como siempre lo hemos visto de esta manera, ¿no? Con ese simbolito que parece como una casita, ¿no? Este numerito que es la n, que está afuerita de la raíz, se le conoce como índice. Y este numerito, o lo que está dentro de la raíz de su casita, por así decirlo, se le conoce como radicando. Y el radicando puede ser o muy simple o muy complejo, puede ser un polinomio súper grande o puede ser simplemente un número. Pero bueno, el chiste es que va a estar relleno de algo nuestra raíz, ¿no? Y esto esta operación nos va a dar o nos va a arrojar un resultado, ¿no? Entonces, pues este resultado es siempre y cuando está correcto, siempre y cuando si le aplicamos nuestro exponente al resultado, nos da como resultado el radicando. Aquí es un poquito confuso, pero les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con la clásica raíz cuadrada, ¿no? Que no escribimos
el exponente, pero bueno. Vamos a sacar raíz cuadrada de 4, por ejemplo. Aquí, para resolver la raíz cuadrada, es básicamente hacernos una pregunta. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da como resultado lo que está aquí adentro? Si me pongo a pensar un poco, no sé, 1 por 1 me da como resultado 1. Pero ¿qué pasa? 2 por 2 me da como resultado 2. Ah, entonces la raíz cuadrada de 2 es 2, ¿no? Entonces, básicamente, aplicar esta operación de raíz cuadrada en especial es hacernos esa pregunta. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da como resultado el rellenito que está acá? O el radicando, ¿no? Entonces, eso aplicado con todo. No sé, raíz de 16, por ejemplo. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da como resultado 16? 3 por 3 me da 9, por ejemplo. Entonces, ¿no? 4 por 4 me da 16, ¿no? Entonces, la raíz cuadrada de 16 es 4. Y si nos vamos con raíces cúbicas, por ejemplo, exponente 3, no sé, voy a poner, ¿qué será? 9. No, 9 no. 12. Bueno, no sé qué resultado me dé exacto con raíz cúbica, no preparé ese ejemplo, pero déjenme ver. Vamos a poner 125. Raíz cúbica de 125. Ahora, la pregunta aquí es hacernos, ¿qué número multiplicado por sí mismo 3 veces, o sea, las veces que aparecen acá, me da como resultado lo que está aquí adentro de la casita? Si me pongo a pensar un rato, me voy a dar cuenta, voy a llegar a la conclusión de que es 5. 5 por 5 por 5 me da como resultado 125. Entonces el resultado de la raíz cúbica de 125 es 5, ¿no? Todo muy bonito, todo muy fácil. Lastimosamente hay muchas ecuaciones en las que las raíces no son tan simples y no nos devuelven resultados enteros luego. Pero bueno, ¿no? Eh, y el hecho de que no nos devuelvan resultados enteros la mayoría de las veces, a veces nos causa un poco de, no sé, de estrés, de pendiente, porque, por ejemplo, en el examen de admisión, ¿qué pasa si me da una raíz, no tengo calculadora y no resulta que la raíz no es un número entero? Me da un número decimal, ¿qué voy a hacer? No sé, pues resulta que se pueden resolver raíces sin calculadora. Básicamente vamos a simplificar las raíces, es decir, vamos a pasar de una raíz que parece muy compleja a una raíz que ya parece más simple, ¿no? Y también vamos a resolver raíces que pareciesen muy complejas y me dan como resultado un número entero sin tener yo la necesidad de sacar la calculadora. Simplemente aprendiendo de hecho, aprendiendo o recordando lo que vimos en la primerita clase, o la primera o la segunda, que empezamos a ver números primos. Entonces, básicamente, el tema que sigue aquí, siguiendo con raíces, es cómo resolver raíces sin calculadora, y esto es esencial que los dominen, no es difícil, es muy simple, pero bueno, básicamente, ¿no? Aquí tengo unos 4 ejemplos para resolver raíces sin calculadora, también se le llama de manera más correcta simplificación de radicales o simplificación de raíces. Pues sí, nada más déjenme borrar este más menos porque creo que no va. Ahorita no es momento de poner el más menos. Ya después veremos en ecuaciones qué me quiere decir ese más menos. Pero bueno, por el momento vamos a dejarlo así. Me está apareciendo que en 10 minutos se va a acabar la sesión. Ahorita, si nos saca, volvemos a entrar, les paso el link por el WhatsApp y entramos, ¿no? Entonces, aquí, en esta raíz de 81, estamos de acuerdo que no es conveniente por el tiempo ponerme a hacer las tablitas como les había enseñado ahorita en el ejemplo anterior de 1 por 1 es 1, 2 por 2 es 2, 3 por 3 es 3, así hasta que me dé como resultado 81, pues no, nos quita mucho tiempo. Entonces, aquí lo que debemos hacer es básicamente aplicar
lo primerito que vimos que es descomposición en números primos. Nada más déjenme hacer un poquito de espacio para los ejercicios. Por ahí está bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primer paso, por así decirlo. Voy a agarrar este 81 y lo voy a factorizar, bueno, los voy a descomponer en sus números primos. El 81, pues le quito, ¿qué es el primer número primo? El primer número primo es 2, ¿no? Le quito mitad. ¿El 81 tiene mitad? No, ¿verdad? Me da como resultado un número que no es entero. Entonces, pues lo borro. Puedo sacar tercia. 81 entre 3 me da como resultado 27. Al 27 le puedo seguir sacando tercia y me da como resultado, me da como resultado 9. Al 9 le puedo seguir quitando tercia y me da como resultado, ¿cuánto? 3. Al 3 le quito tercia, me da como resultado 1. Así hasta llegar al número 1, ¿eh? Entonces tengo que la descomposición en factores primos del 81 es 3 por 3 por 3. ¿Qué me quiere decir esto? O sea, me quiere decir básicamente que el 81, en vez de escribirlo como 81, lo puedo escribir como 3 por 3 por 3 por 3. Pasaba el último. Esto es igual a 81. O sea, estoy escribiendo exactamente lo mismo, solo que expresado en esta forma. O sea, este 81 es igual a este 3 por 3 por 3 por 3, solo que escrito de manera diferente y más que nada de manera mañosa para que podamos simplificar nuestra raíz. Entonces, pues sí, si hacen la matemática en su calculadora, 3 por 3 por 3 por 3 me da como resultado 81. Entonces, aquí de manera mañosa, lo que yo busco es cancelar el índice de mi raíz, que en este caso es una raíz cuadrada, el índice es 2, el 2 en raíces no se escribe, pero lo voy a escribir para este ejemplo. Lo que yo busco es cancelar ese 2 con un 2 exponencial. No sé, han trabajado mucho en la prepa de que si yo tengo raíz cuadrada de alguna cosa al cuadrado, la raíz se va con el exponente y me da como resultado esto, ¿no? Bueno, en realidad lo que pasa cuando estamos haciendo esto es, pues estamos aplicando una ley de los exponentes sin darnos cuenta. Esto, si lo pasamos a forma exponencial, nos daría a dividido a elevado a la 2 sobre 2 en este ejemplo de raíz cuadrada, ¿no? Y 2 sobre 2 pues me da 1. Y cualquier cosa elevada a la 1 pues me da a. Pues podremos decir que es como si el índice de nuestra raíz se comiera a nuestro exponente. En realidad lo que pasa es que estamos aplicando esta ley de exponentes, ¿no? Entonces, de manera mañosa, yo este 3 por 3 por 3 por 3 lo puedo expresar como 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. No porque es lo que me conviene, porque tengo un 2 acá, ¿no? Entonces, en vez del 81, como ya vimos que equivalen a lo mismo, puedo escribir esto, no hay ningún problema porque es 81. Entonces, pongo raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. Ahora, vamos a aplicar una ley de los exponentes que no hemos visto, ya vamos a ver, pero no es muy complicada. Esta ley básicamente se parece mucho a una de las propiedades de las fracciones, que es, si yo tengo un exponente, digo, una raíz muy larga o muy grande, la puedo dividir o partir en raíces mucho más chiquitas. En especial a esta raíz larga la puedo partir en raíz cuadrada de 3 al cuadrado por raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ¿no? Estoy como que partiendo estos dos términos, ¿no? De manera mañosa porque me conviene. Ahora, pues ya vimos que está bien este hecho de cancelar el índice con el exponente, ¿no? Entonces, cancelamos y simplemente nos queda el relleno, el radicando, 3 por 3. ¿Y 3 por 3 cuánto es? Pues 3 por 3 es 9. Pues ya acabé. Simplemente sé que la raíz cuadrada 81 me da como resultado 9, ¿no?
Aquí la explicación tal vez pudo haber sido un poquito larga, pero ya cuando se acostumbren a este hecho de andar simplificando radicales, les va a salir súper rápido y ya básicamente no van a, cuando no tengan una calculadora, al momento de tener una raíz no la van a extrañar mucho. Y bueno, ¿no? También les sirve para sus exámenes y algunos maestros se ponen medio mamoncito con, ay, no pueden utilizar calculadora, pues eso, ¿no? Entonces, pues sí, paso número uno, voy a enumerarlos. Paso número uno, descomponer en sus factores primos. Paso número dos, por así decirlo, que ya este es un paso que depende mucho de qué tan observadores sean, porque sí, o sea, en este caso mañosamente yo lo expresé con exponentes cuadrados porque era lo que me convenía, pero aquí por ejemplo tengo un exponente cúbico, un exponente a la 4, entonces el paso 2 es, lo podríamos resumir a acomodarlo mañosamente como ustedes piensan que les va a convenir para poder cancelar la raíz con el exponente, ¿no? El paso 3 es simplemente pues ya aplicar esta ley de raíces, que es pasar una raíz grandota a una raíz chiquita y simplemente cancelar, y ya, con estos tres pasos ya tienen su resultado. A veces no les va a dar resultados enteros, por lo mismo que ya sabemos que no todas las raíces dan resultados enteros, pero ya vamos a ver, ¿no? Entonces, voy a hacer esto un poquito más para abajo para hacer los otros dos ejemplos un poquito más rápido. Entonces, vamos a hacer estos cuatro ejemplos. El segundo ejemplo me dice, ¿qué me dice el segundo ejemplo? Raíz cúbica de 27. Raíz cúbica de 27. Agarro este 27, lo descompongo en sus números primos. 27 de la mitad, no, tiene tercia que es 9, tiene tercia que es 3 y tiene tercia que es 1, ¿no? Tengo 3 por 3 por 3 y 3 por 3 por 3 es exactamente lo mismo que 27. Como es lo mismo, puedo simplemente sustituirlo, o sea, en vez de escribir 27, escribir lo que está acá, pero mañosamente yo a esto lo voy a expresar como 3 al cubo. Es lo mismo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Lo acabamos de ver en potencias. Entonces esto sería igual a raíz cúbica de 3 al cubo. Como tengo mismo índice y mismo exponente, los puedo cancelar, ya vimos que es posible, y me da como resultado 3, ¿no? Ahí está el ejercicio número 2. El ejercicio número 3 es raíz a la 4 de 625. 625. Entonces, ya queda menos de un minuto para que nos quite. Eh, voy a pausar la grabación y les voy a pasar el otro link para que ya terminemos, ¿no?